Uno de los 10 esenciales que aborda la campaña de la UNISDR, Desarrollando Ciudades Resilientes, Mi Ciudad se está preparando, es el número 5, que apunta hacia hospitales y escuelas seguras. Para comentarnos al respecto nos acompaña el doctor Carlos Garzón, que es asesor para Centroamérica del Programa de Desastres de la Organización Panamericana de la Salud. Carlos, explícanos un poquito sobre este esencial. ¿Hospitales y escuelas seguras? Gracias, Humberto. En realidad el tema de hospitales seguros es uno de los pilares sobre los cuales la Organización Panamericana de la Salud viene trabajando desde hace varios años. Empezó después del sismo en México en el año 85 a abordar el tema de hospitales seguros frente a desastres y con varias líneas de trabajo sobre sus componentes estructurales, no estructurales y funcionales. Y así se ha desarrollado a través del tiempo una estrategia que hoy está inmersa en cada uno de los países de la región de las Américas. ¿Quiénes son los principales actores para esta estrategia? Bien, los actores son los hospitales de la región, en cabeza de los ministerios de la salud y los actores del sector salud, con el fin de servir a una población. La idea es que dentro de este tema se espera que los hospitales sigan funcionando durante y después de un evento adverso, no importa cuál sea, dentro de su misma infraestructura y a su máxima capacidad. El hospital sigue siendo un activo social muy importante y la necesidad de su funcionamiento durante una situación de emergencia es fundamental. Oye, ¿y qué ejemplos podríamos citar, así casos concretos, antes y después, avances, indicadores muy cuantitativos y puntuales? Bien, sobre este tema, la Organización Panamericana de la Salud, con un grupo de expertos a nivel regional, desarrolló en el año 2003 lo que se llama el Índice de Seguridad Hospitalaria. Este ha sido un trabajo importante desarrollado con instructores y con personal entrenado en los países. Se ha aplicado en la mayoría de ellos y a partir de ahí se han generado también políticas y estrategias locales. ¿En cuántos hospitales se ha aplicado? Bueno, se habla de 18.000 hospitales en la región, el 67% de ellos en zonas de alto riesgo, y todos los países en mayor o menor medida han venido aplicando el índice de seguridad hospitalaria. Mencionaste un dato clave. ¿Qué es este índice de seguridad hospitalaria? Es una herramienta de bajo costo construida a partir de un trabajo regional con expertos en muchas áreas y de muchos países. Es básicamente una lista de chequeo que a partir de 145 preguntas evalúa los diferentes componentes de un hospital, el componente de estructura, el componente no estructural, me refiero a equipamiento, mobiliario, y el componente funcional del hospital. Esto aplicado en una institución de salud y llevado a una tabla ya hecha con números, te permite conocer cuál es la posibilidad de que frente a una situación de desastre tu hospital permanezca funcionando. ¿Cómo se traduce esto al paciente, a la población en general? ¿Qué es lo que pueden esperar? La población lo que puede esperar es que su hospital siga funcionando, que pueda acceder a él cuando realmente lo necesita en situaciones de emergencia, que los servicios de emergencias estén accesibles y que puedan tener acceso a sus medicamentos, sus consultas, sus cirugías y lo que necesiten. Oye, ¿y esta iniciativa desde cuándo comienza y está proyectada a continuar en algún periodo específico? Bien, los ministerios de salud han asumido compromisos dentro de su estructura regional, en el consejo directivo de la OPS, que está conformado por los ministros. Hay un plan de trabajo al año 2015 y dentro de este han adquirido etapas de cumplimiento que incluye la creación de comisiones nacionales, las estrategias, la evaluación y el mejoramiento de los hospitales, de manera que hay un compromiso regional frente a este tema. ¿Cómo podrían gobiernos locales u otros actores no involucrados sumarse a esta iniciativa? De hecho los gobiernos locales han generado políticas, como el caso de Arequipa, por ejemplo, que tiene una política regional de hospitales seguros, también las hay nacionales, y eso tiene varias implicaciones. Una, trabajar sobre la seguridad de la infraestructura sanitaria existente, y otra, asegurar que los nuevos hospitales que se construyan no se construyan vulnerables frente al tema de riesgos. Eso por una parte. Y por la otra, donantes, socios, ONGs, diferentes actores han venido trabajando en los países también conjuntamente con las autoridades locales y nacionales en el desarrollo de evaluaciones de hospitales y asegurar que sigan funcionando. Entonces es una estrategia amplia que viene siendo usada no solamente por los ministerios, la OPS, sino también muchas otras agencias. Hay experiencias en países de Centroamérica. El Salvador está desarrollando en este momento una política nacional de hospitales seguros en la cual lleva evaluada más del 50% de sus instalaciones de salud.
Para el año anterior en Guatemala y en diferentes regiones se hicieron evaluaciones de instituciones de salud y se hicieron obras o intervenciones piloto en Centroamérica, en América del Sur, Argentina, Chile, en muchos países de la región realmente se han hecho. Ahora que hay buenos ejemplos y desde los gobiernos locales tienen las experiencias para poder consultarlas. Oye, ¿se podría hablar de montos de inversión para asegurar hospitales, para crear hospitales seguros? Sí, en principio construir un hospital nuevo, desde su comienzo, un hospital seguro no cuesta mucho más que hacer un hospital inseguro. Y eso es, o sea, hoy existe el conocimiento suficiente en la región para asegurar que un hospital se construya seguro frente a sismos, inundaciones, huracanes. Luego, si desde el principio abordamos la temática, vamos a tener hospitales seguros. Arreglar los hospitales que hoy existen en todos los países de la región es una tarea que se viene apoyando a partir del índice de seguridad hospitalaria y con diferentes grados de costos, digamos, puede lograrse asegurar el hospital. Lo que no sería perdonable es disponer hoy de las herramientas para tener hospitales seguros, no aplicarlas y no hacer nada frente a lo que es una necesidad. Igual hemos visto experiencias de hospitales, sismos en Perú, en El Salvador, en Chile, en Haití, en muchas de las emergencias, huracanes, hospitales fuera de funcionamiento que no deberían haber quedado fuera de funcionamiento. El tema de montos va asociado a lo que los ministerios han destinado para primero establecer un equipo y una política, que pienso que son funciones inherentes a su trabajo. La organización a través de diferentes organismos, donantes y más ha venido trabajando en la formación de personal y capacitando instructores y personas formadas para la aplicación del índice, y lo que sí representa una inversión a más largo plazo es entrar en el tema o refuerzo o mejoramiento de las instituciones de salud, por lo menos las que están construidas. Nuevas instalaciones de salud, el porcentaje de incremento del costo es muy bajo. Luego, es un tema para los países de su propia estructura y financiación de gobierno, o sea, no representa otra cosa. ¿Pero hay algún indicador de cuesta X veces menos proteger o asegurar un hospital que reconstruir, algo así? Hay estudios hechos sobre el tema del impacto, o sea, dicen que es mucho más económico trabajar en reducir la vulnerabilidad de un hospital antes de un desastre que tener que repararlo o recuperarlo después de que ha sido impactado por el fenómeno. Eso sí está en estudios económicos donde se demuestra que es mejor trabajar en reducción de vulnerabilidad que recuperación. ¿Cuántas vidas estamos salvando por cada hospital que aseguramos? Bueno, si volvemos sobre el promedio de las 200.000 personas que acceden o no tienen cobertura bajo un hospital regional, y esas personas accederían a la institución cuando se necesita frente a un desastre, luego estaríamos generando atención oportuna para ese tipo de víctimas. No podemos decir que vamos a evitar que frente a un sismo o un huracán personas fallezcan o queden heridas. Lo importante es que si tienen acceso a servicios de salud, estamos disminuyendo las secuelas y las complicaciones que puedan derivarse de la no atención en salud por no tener hospitales. ¿Cómo un gobierno local puede tener acceso a las herramientas de esta iniciativa y echar a andar toda la mecánica de hospitales seguros? Okay. Desde los gobiernos locales se ha venido trabajando en el desarrollo de proyectos, tanto en la región del Caribe como en Sur y Centroamérica. Se han hecho proyectos pilotos en, pienso que la totalidad de los países. La información y las herramientas son accesibles para los gobiernos locales a partir de las oficinas de desastres de los ministerios de salud, y en todos los países existe personal capacitado. Igual hay una oficina de la OPS que puede facilitarles y ayudarles con la consecución del material o los entrenamientos. 1 millón de hospitales, escuelas seguros, ¿no? Esta es la promesa. Lo cumpliremos. Sí, vamos bien en eso. Okay, perfecto. Carlos Garzón, muchísimas gracias por acompañarnos. Estaremos dando seguimiento de esta iniciativa y felicidades. Gracias.